Damas y caballeros, artistas constructores, bienvenido. Una vez más, una introduccióncita, fuera tan amable. Vámonos a ver cómo es el río Atrato. A ver si atrato. Río Atrato, a ver si atrato. Sí, claro que atrato. El río Atrato con 750 kilómetros. ¿Te parece bien? 750. Río Atrato, 750 kilómetros de longitud. Es el tercer más navegable y caudaloso. Navegable, caudaloso. Bueno, vital para el Chocó. Vital para el Chocó. Nace en el cerro de Caramanta. Oye, ¿que dónde nace? Cerro, sí, el cerro Caramanta. Y desemboca en donde? En el Golfo de Urabá. Nace en donde se desemboca en el Golfo de Urabá. Golfo de Urabá, atravesando una biodiversidad de selva tropical. Selva tropical. En el 2016, en el 2016, fue declarado sujeto de derechos debido a la severa contaminación por minería ilegal. Minería ilegal. Fue hallado minería ilegal. Sujeto de derechos. Que un río sea sujeto de derechos. Pues sí, interesante, ¿no? Pues el aspecto del río, como lo ves, tiene una importancia hídrica. Es el principal pulmón y la fuente de agua dulce del Pacífico. Agua dulce del Pacífico colombiano, con un caudal de 5.000. Caudal de 5.000 ¿qué? Metros cúbicos sobre segundo. El caudal va en metros cúbicos sobre segundo. Una biodiversidad también, sí. Biodiversidad atraviesa una de las zonas más biodiversas del mundo con 183 especies reportadas en su cuenca. Mm. Atraviesa zonas muy biodiversas. Zonas biodiversas. Ajá. 183 especies tiene en su haber. Reportadas en la cuenca. Reportadas en su cuenca, en sus saberes. Conflicto socioambiental. Mira, la minería ilegal del oro. Pues con uso de mercurio y cianuro ha causado graves daños ambientales a la salud humana y a pesar de su protección legal. También métele al oro mercurio, cianuro. Ha causado graves daños. Cultura y sociedad es la principal arteria de transporte para comunidades indígenas. Principal.
arteria de transporte. Para comunidades indígenas, afrodescendientes, vital para su subsistencia, arteria, existe pesca, cultura, sujeto de derechos, sí, la Corte Constitucional mediante la sentencia constitucional. Reconoció al río su cuenca, afluentes. Como entidad viviente sujeta a protección. Entidad y restauración. Este video muestra la importancia de la situación actual del río Atrato. El río conecta diversidad poblaciones, incluyendo Quibdó, Medio Atrato y Boyacá. Medio Atrato. Medio Atrato. El río Atrato es un río en Colombia, el tercero más navegable del país después del río Magdalena, río Cauca. Bueno, nace en el Cerro del Plateado en el municipio del Carmen del Atrato. Cerro del Plateado. En el municipio de El Carmen de Atrato. Municipio de Carmen de Atrato. Cordillera Occidental de los Andes. No puedo creer. Desemboca en el Golfo de Urabá, en el Mar Caribe. Golfo de Urabá. Cerca de la frontera de Panamá. Frontera de Panamá. Ah, bueno. El río Atrato es un río, el tercero más navegable del país, después del río Magdalena, el Cauca, nace el Cerro Plateado. El Carmen del Atrato, cordillera occidental, desemboca en el Golfo del Urabá, en el Mar Caribe, cerca de la frontera de Panamá. Recorre gran parte de Chocó en dos tramos de su curso. Dos tramos, recorre dos tramos. Recorre gran parte de su dos tramos de su curso, sirve como frontera entre Chocó y Antioquia.
Por su navegabilidad constituye uno de los medios de transporte de la región. Asimismo, hace parte del Chocó biogeográfico. Considerada en la zona con más biodiversidad del planeta, uno de los más lluviosos. Así que va a ser un lugar lluvioso. De ahí el alto caudal que muestra el río. Alto caudal muestra el río. En el 16 la Corte Constitucional reconoce el río. 1. Su cuenca, afluentes. Afluentes. Como una entidad sujeto de sujeto de derechos a la protección. Sujeto de derechos. Está sujeto a derechos, sí. Sujeto a derechos. Sujeta a derechos a la protección, conservación, protección, mantenimiento, restaurar, a cargo del Estado y de las comunidades étnicas. ¿Quién se encarga de la restauración del río? Wow. Comunidades étnicas y el Estado. Asimismo, hace parte del Chocó biogeográfico. En el 16, mantenimiento del Estado. En su ribera está la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó. El río Atrato atraviesa Parque Nacional Natural de los Catíos. Los Catíos, y luego se divide en 7 bocas. Después 7 bocas, cuyas aguas desembocan en Golfo de Urabá. Después 7. Y sirve además como acceso al mencionado parque. Acceso al parque. Sus principales afluentes son: afluente por la margen derecha. Afluente margen derecha, los ríos Murrí y Sucio. Al oriente. Afluentes por la margen derecha de los ríos Murrí y Sucio. Y por la margen izquierda, ríos Ipurdú, Truando, Ipurdú,
Truando, Salaki, estos últimos nacen en la serranía de los Saltos. Entonces, transporte al oriente al occidente. Nace en la serranía de los Saltos. Serranía de los Saltos que con una altitud apenas superior a 500 son la divisoria de aguas entre la vertiente del Mar Caribe, y la vertiente del Océano Pacífico. Vertiente del Mar Caribe, vertiente del Océano Pacífico. A una distancia de apenas 1 y 2 de este último. Que con una altitud apenas superior son la divisoria de aguas entre la vertiente Mar Caribe y Océano Pacífico a una distancia de 1 o 2 kilómetros de este último. El primer español que navegó parte del curso del río Vasco, Núñez de Balboa. El Vasco Núñez de Balboa (1511) subió por él mismo hasta probablemente la boca del río Sucio. Subió por él mismo hasta la boca del río Sucio. Subió hasta este conquistador lo denominó San Juan por haberlo encontrado el día dedicado al dicho santo. Más tarde, en el siglo XVI, 1500, se empieza a aplicar el río Darién. Nive ocasionalmente Chocó. El río Chocó. El actual nombre Atrato comienza a usarse a finales del siglo XVII. Comienza a usarse a finales del siglo XVII y durante el transcurso del siglo siguiente sustituye del todo el antiguo nombre de Darién. El origen del nombre Atrato es incierto. Varias fuentes indican que este era el de la denominación que los indígenas chocoes citaraes le daban al curso alto del río. Citaraes daban
al curso alto del río. Mientras otras señales que este nombre fue dado por los comerciantes. Mientras otras señales que este nombre fue dado por los comerciantes contrabandistas. Comerciantes contrabandistas. Desde su nacimiento hasta la actual localización aquí, mientras otras señales de este nombre fue dado por los comerciantes contrabandistas. Otras señales que este nombre fue dado por los comerciantes y contrabandistas. Al curso alto del río. Otras señales que este nombre fue dado por los comerciantes contrabandistas ingleses que surcaban este río primigeniamente como el río de la Trata, que derivó posiblemente del río Atrato. Desde su nacimiento hasta el actual. Otros señalan que este nombre fue dado por comerciantes y contrabandistas neerlandeses. Contrabandistas. Al menos de su curso bajo. Se derivó posiblemente el río Atrato. El río Atrato nace en los farallones de Cítara. El río Atrato nace en los farallones. Nace en farallones de Cítara. Cerro plateado sobre una cota. Cota. En el municipio del Carmen de la Trata. Municipio en el municipio. Carmen de la Trata. Departamento del Chocó. Con una superficie de 38.500, la cuenca del Atrato. Superficie 3.700, 38.500. La cuenca del Atrato se encuentra limitada por la cordillera Serranía del Baudó,
Prominencias del Istmo de San Juan. Prominencias. Su cuenca hidrográfica no es muy grande, pero al encontrarse en la zona de mayor precipitación pluvial, su caudal es inmenso. Sobre una cota de 3.700 en el municipio Cuenca hidrográfica. ¿Qué es la cuenca hidrográfica del río? Quería ver. La mayor precipitación pluvial, su caudal es inmenso. La cuenca del río se considera como una de las cuencas de mayor rendimiento del mundo. Rendimiento. Si se compara su caudal la cuenca del río Atrato. Su cuenca hidrográfica no es muy grande, pero al encontrarse en la zona de mayor precipitación pluvial, la cuenca del río Atrato se considera como una de las cuencas de mayor rendimiento. Se considera como una de las cuencas de mayor rendimiento. Si se compara su caudal medio con su área, caudal medio con área de captación, se tiene 161 ls kilómetros cuadrados. 161 ls. De caudal relativo. Se considera como una de las cuencas de mayor rendimiento si se compara su caudal medio en relación del área de captación ls kilómetros cuadrados. Siendo este un dato muy alto comparado con el resto del país, que está en 53 ls. Comparado con el resto del país, que está en 53, este está en 161. Es tan alto dicho caudal relativo que muchos ríos de Europa no alcanzan estos valores, ni en sus crecidas históricas. Siendo este un dato muy alto, comparado con el resto, no alcanzan estos valores el caudal medio en el río, a la altura de la ciudad de Quibdó. El caudal a la altura de Quibdó es de 10,22. Altura de
El caudal medio del río a la altura de la ciudad de Quibdó es de 10,22. El volumen promedio de su descarga se estima a 344 millones. Volumen promedio de su descarga. El volumen promedio de su descarga se estima en 344 millones. Volumen promedio de su descarga 344. Volumen. De su descarga, volumen promedio de su descarga 54 millones metro cúbico al día. Lo que corresponde a un aforo de 4.000 metros cúbicos por sobre segundo. metro cúbico al día. El río tiene una longitud de 750. Río, longitud 750 kilómetros. Ancho 150 a 500. Wow. Y una profundidad de 38. Ah, 38, 31 metros. Desemboca en el Golfo de Urabá por 18 bocas que conforman el delta del río. Conforman el delta del río. Recibe a lo largo de su recorrido alrededor de 150. Recibe ...150 ríos. 3.000 quebradas. ¡Wow! Está considerado por el Fondo Mundial de Vida Silvestre como uno de los bancos genéticos. Banco genético. El río Atrato forma un amplio valle de tierras planas. Amplio valle de tierras planas. Anegado
quebradizas. Varios caseríos núcleos urbanos. Núcleos caseríos se asientan en la proximidad de sus riberas. Riberas a lo largo de su extenso lago. Siente la proximidad de sus riberas a lo largo de su extenso curso. Lo más importante, Kibdomanía, Curvarado, Vigía y Curvarado, Río Sucio, La Honda, Cacarico, Puerto Libre, Sautatá. Varios caseríos y núcleos urbanos. Kibdoma. Curvarado. Río Sucio, La Honda. Carica, Puerto Libre, Sautatá. Esta fuente vierte de sus aguas numerosos afluentes, entre los que se destacan afluentes. A esta fuente vierten sus aguas, vierten afluentes. Cabinegua. Quito, Mungido. PT. De Baramá, Tagachi. Murriarquía, Buchado, Boyajá. Bojayá, Urquía. Arquía. Murindó, Opogado, Montaño, Curvarado,
Domingo Do, Domingo Do, Turbando, Salaki, La Larga, Cacarica, Cacarica el león. Con el agua que arroja el atrato al Caribe, podrán llenarse todos los embalses del país. Podrán llenarse todos los embalses del país en 11 días. Llenarse todos los embalses del país. $14. La vía del ayer cerrada al tráfico durante varios siglos, bajo pena de muerte por el celo de los reyes de España. El atrato es uno de los ríos más caudalosos del mundo, 4.900 metros cúbicos. Metros cúbicos. Con 500 navegables por vapores. De orilla acantilada. Una orilla acantilada, si los geógrafos ven en él una laguna en movimiento. Más bien que un río corre en todos sus cursos, de sur a norte. Para la costa del Pacífico, muy cerca de la misma, hasta el punto de que algunos de sus grandes afluentes por la margen izquierda llegan casi al propio litoral, tributan al Mar Caribe. Corre en todos sus cursos al sur, de sur a norte. Para la costa del Pacífico, y muy cerca, 200 kilómetros, hasta el punto de que algunos de sus grandes afluentes por la margen izquierda llegan casi al propio litoral y tributan al Mar Caribe. Casi por la izquierda llegan al litoral Mar Caribe. El atrato es uno de los más ligados a la historia del Chocó, por ahí dentro de la conquista española. Llenó de pueblos a sus orillas, habitados por hombres negros que sustentan la supervivencia de la extracción de madera.
sus aguas navegables gracias al gran caudal de las aguas. Y llenó de pueblos sus orillas. Habitados por hombres negros que sustentan su supervivencia. Sustentan. Caza, pesca. En menor escala la minería. Actividades de subsistencia que no han permitido mejorar las condiciones de vida. No permite mejorar condiciones de vida de estas poblaciones marcadas por la pobreza y la falta de servicios públicos. Amenazados constantemente por la inundación y la violencia. El río Atrato, principal vía navegable del Chocó. Gracias al gran caudal de sus aguas, gran caudal, tiene 150 ríos afluentes. Algunos navegables. Ocho puertos. Principal de los cuales es Quibdó. Navegable durante todo el año en sus 508 kilómetros para embarcaciones hasta de 200 toneladas. Sirve de ruta de comercio de Antioquia y el puerto de Cartagena. La MES sirve que gatazo. Puerto de Cartagena. Qué belleza. En su recorrido no se encuentran saltos rápidos raudales, por ello los tiempos de movilización aguas abajo son menores que las de aguas arriba. Rápidos. Por ello los tiempos de movilización aguas abajo son menores que las de arriba, siendo su proporción de poco menos de la mitad. Se tienen 18 kilómetros aproximadamente y 7 kilómetros respectivamente. 18 kilómetros por hora y 7 kilómetros respectivamente. Tan solo la cuenca del Atrato. ¿Qué pasa con la cuenca del Atrato? ¿Qué hacemos con el papi? Le metan portabocas para que no le suene. Es muy difícil para los amigos hacer algo que se tenga en cuenta. Cuenca del río Atrato.
Cuenca del Atrato. Una de las grandes divisiones de la navegación fluvial. Navegación fluvial. Colombiana tiene un promedio de 1.000.000 toneladas movilizadas por año. Navegación fluvial. Con una demanda creciente, aunque en los últimos años el conflicto armado ha reducido su capacidad, el río Atrato ha permitido la integración regional. Integración regional. Cumple funciones de provisión de sustento. Comer sustentos para un número importante de municipios. El estudio de plan maestro. Estudio de plan maestro. Ministerio de Transporte. Transporte. Julio del 94. En su diagnóstico describe un deterioro continuo de las condiciones de navegación. Diagnóstico describe deterioro de condiciones de navegación. Deterioro de navegación. Hay un deterioro diagnóstico. Deterioro de navegación. Deterioro continuo de las condiciones de navegación. Los aportes sólidos de suspensión, navegación irracional. Condiciones de navegación. La irracional deforestación de las cabeceras de los ríos. Irracional deforestación. Cabeceras de ríos. Aportes de sólidos en suspensión. Aportes el dragado insuficiente y la inexistencia general de mantenimiento. Mantenimientos. Inexistente. Es un río con mantenimiento inexistente.
el dragado insuficiente, la inexistencia general de mantenimiento, señalización, balizaje, inexistencia, señalización, de los cuidados necesarios para la navegación de la inadecuada infraestructura portuaria. Que han contribuido a las pérdidas de incidencia. Contribuyen a pérdida de incidencia de los ríos en la movilización de cargas. Pérdida de incidencia de los ríos. Pérdida de incidencia. Movilización de cargas y pasajeros. Pérdida de incidencia en los ríos. En cuanto al movimiento de carga, el principal producto transportado en la cuenca del Atrato, banano, algunas participaciones de abonos, productos de pesca y madera. Productos, pesca y madera. Oro y plátano. Oro y platino. Hay una participación, los abonos, productos de la pesca. Principal producto transportado.